En este vídeo vamos a estudiar el tema 7 del temario de Historia de España de segundo de bachillerato, que lleva por título El Sexenio Democrático, de 1868 a 1874. El Sexenio Democrático es uno de los periodos más convulsos e intensos de la historia de España, ya que el país atravesó por todos los tipos imaginables de régimen político: la monarquía parlamentaria liberal, la monarquía democrática, la república federal, la república unitaria y, por último, una dictadura personificada por el general Serrano, antes de volver nuevamente a la restauración del statu quo anterior con la vuelta de los Borbones. Como ya hemos visto en el tema anterior, en 1868, una revolución llamada la Gloriosa puso fin al reinado de Isabel II. Las causas de esta revolución son variadas. En primer lugar, la crisis financiera, provocada por el fin de la burbuja del ferrocarril y una crisis de deuda. Asimismo, una crisis industrial, ya que la guerra de secesión en Norteamérica había puesto fin a la llegada de algodón barato, ya que era cultivado por mano de obra esclava, y ello había hecho que la materia prima se encareciese. Y con ello los precios estaban al alza. También crisis de subsistencias. En estos años hay una serie de malas cosechas y el precio del trigo se llega incluso a duplicar en el periodo que va entre 1866 y 1868. Por último, también una crisis política, debido a que el partido moderado tenía el monopolio del poder y cada vez más lo ejercía de forma más autoritaria. De tal forma que se confeccionó una oposición muy amplia, que abarcaba a los progresistas, a los demócratas y, en última instancia, también a la Unión Liberal, que hasta ese momento había colaborado con la monarquía de Isabel II. Estos tres partidos firmarían el llamado Pacto de Ostende, en Bélgica, con el objetivo de poner fin a la monarquía de Isabel II. La revolución se inició con el pronunciamiento del almirante Topete en la ciudad de Cádiz. Este pronunciamiento contó con el apoyo de los generales Prim y Serrano. Recordemos que el general Prim era el líder de los progresistas y Serrano el líder de la Unión Liberal, una vez hubo desaparecido el general O'Donnell. Estos alzados leyeron un manifiesto que se titulaba Viva España con honra, en el cual denunciaban la corrupción de la monarquía isabelina, anunciaban la formación de un gobierno provisional y anunciaban la convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino, que habrían de aprobar una nueva constitución. En la batalla de Alcolea se enfrentaron las fuerzas de los revolucionarios con las fuerzas leales al gobierno. El resultado de la batalla fue favorable a los revolucionarios, e Isabel II se vio obligada a marchar al exilio. Derrocado el gobierno, se formaron juntas revolucionarias por todo el país, en Málaga, Almería, Sevilla, Madrid, Barcelona, etc. Se destituyeron, fueron destituidas las autoridades anteriores, leales a la monarquía de Isabel II, y se restauró la milicia nacional, que recordemos que era una de las grandes reivindicaciones de los progresistas. Estas juntas empezaron a hacerse eco de las demandas del pueblo llano. Entre estas estaban la abolición de los consumos, que eran impuestos indirectos que gravaban sobre todo los alimentos básicos y los productos más básicos. También se pedía rebaja de los aranceles, la supresión del sistema de quintas, el fin de la esclavitud y de la pena de muerte, un sistema de educación gratuita,
el sufragio universal masculino, ampliar las libertades, etc. No obstante, en el gobierno provisional había una preocupación, ya que ellos querían que la revolución se hiciese con orden, lo que ellos llamaban la revolución desde arriba, para evitar la revolución desde abajo, que podía llevar a efectos desastrosos, según ellos pensaban. Tras la marcha de Isabel II y de los principales líderes moderados, se formó un gobierno provisional, encabezado por el general Serrano como regente, como jefe de Estado, a la espera de que se nombrase un nuevo rey. El presidente del gobierno era el general Prim, líder de los progresistas, y se conformó un gobierno con 5 ministros progresistas y 4 de la Unión Liberal. Las primeras medidas que llevaron a cabo fueron disolver las juntas para evitar esa revolución desde abajo que hemos visto antes, restablecer el orden y aprobar una serie de decretos para convertir a España en una democracia, como la libertad de imprenta, el derecho de asociación y otros. También se aprobó el sufragio universal masculino para los varones mayores de 25 años, con lo cual el sufragio se ampliaba hasta en torno a unos 4 millones de electores. En diciembre de 1868 se celebraron elecciones para ayuntamientos y diputaciones. Estas elecciones dieron la victoria a los republicanos en las grandes ciudades, y ello fue visto con preocupación por el gobierno. En las elecciones a Cortes Constituyentes de enero de 1869, sin embargo, la victoria fue de la coalición gubernamental, conformada por progresistas, unionistas y demócratas. Aquí tenemos el resultado de las elecciones. El primer partido en número de diputados eran los progresistas. Y, junto a sus aliados unionistas y demócratas, conformaban una cómoda mayoría de 248 diputados sobre un total de 351. Los republicanos consiguieron la nada desdeñable cifra de 71 diputados, siendo la mayoría republicanos federales. Los carlistas y los isabelinos consiguieron unos resultados muy pobres. Estas Cortes Constituyentes se encargaron de elaborar una nueva Constitución, que se convertiría en la más avanzada de todo el siglo XIX. Esta Constitución definía a España como una monarquía constitucional y democrática. En la votación, la mayoría del Parlamento votó a favor de la monarquía y únicamente los diputados republicanos votaron a favor de la República. Se ampliaban los derechos y las libertades, se consolidaba el sufragio universal masculino, se recuperaba el concepto de soberanía nacional y por primera vez en la historia de España se aprobaba la plena libertad religiosa, aunque el Estado se obligaba a mantener el culto católico. Se establecía un poder legislativo compuesto por 2 cámaras, el Congreso, elegido de forma directa, y el Senado, que sería elegido de forma indirecta, aunque el Congreso tendría preponderancia sobre el Senado. Se aprobaba también una descentralización, otorgando más poder a ayuntamientos y diputaciones. Se reconocía la división de poderes y se reformaba el sistema colonial, ya que Cuba y Puerto Rico pasaban a ser provincias. Por último, el rey tenía un poder muy limitado. Reinaba pero no gobernaba, y ni siquiera se le reconocía el derecho a vetar las leyes, como sí que había pasado anteriormente. A pesar de que la mayoría del país y la mayoría de la clase política apoyaba la monarquía como forma de gobierno, los republicanos cada vez iban ganando mayor protagonismo. Se dividían en 2 tendencias: los unitarios, que defendían un Estado centralista,
todavía minoritarios dentro del movimiento republicano y que estarían encabezados sobre todo por Emilio Castelar, y frente a ellos el Partido Republicano Federal, liderado, entre otros, por Pi y Margall y Figueras, y que tenía su principal zona de influencia en Cataluña. Este Partido Republicano Federal defendía, entre otras cosas, el laicismo, es decir, la separación total entre la Iglesia y el Estado. Defendía también la ampliación de derechos, una amplísima descentralización hasta llegar al Estado federal, mantener al ejército fuera de la política. Y por último, también este Partido Republicano Federal, conviene señalar que estaba dividido en dos facciones: los llamados benévolos de Pi y Margall, partidarios de la revolución desde arriba, por decirlo así, y los llamados intransigentes, entre los cuales cabe destacar, entre otros, a José María de Orense, que defendían la insurrección popular como medio legítimo para llegar al gobierno. Aquí podemos ver los retratos de los dos principales líderes republicanos de este periodo, por los federales Pi y Margall y por los unitarios Emilio Castelar. Otros líderes a nivel regional que podemos señalar fueron el republicano alicantino Eleuterio Maisonave, que llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores. En esta imagen podemos ver el gobierno provisional que surgió de la Revolución Gloriosa. En el centro, de perfil, se encuentra el general Serrano, que ocupó la regencia a la espera de que las Cortes designasen un nuevo rey. Y a su izquierda se encuentra el general Prim, presidente del gobierno en ese momento. Este gobierno también acometió importantes reformas económicas. La más importante de ellas fue la aprobación del llamado arancel librecambista, ideado por el ministro de Hacienda, el catalán Laureano Figuerola. Este arancel librecambista provocó el descontento de la industria catalana y de los productores de cereal, los cuales empezaron a alejarse cada vez más del nuevo régimen. También se aprobó una reforma fiscal, por la cual se suprimieron los consumos, se potenció la contribución directa, es decir, que los ricos pagasen más, se estableció la peseta como moneda única nacional y continuó la desamortización. En este caso, se desamortizó el subsuelo a través de la Ley de Minas de 1871. En esta imagen podemos ver una peseta de 1837, una de las primeras. Aquí tenemos un título de acciones de la Sociedad Anónima de Minas de Alcaracejos, ya que en esta época España empieza a introducirse en las reglas del capitalismo internacional. Este gobierno provisional, liderado, como ya hemos visto, por el regente, el general Serrano, tuvo que afrontar una serie de dificultades. En primer lugar, la oposición política de los carlistas, que querían volver a algo parecido al antiguo régimen, pero también de los alfonsinos, antiguos isabelinos, liderados por Cánovas del Castillo, y por último también de los propios republicanos, que en el verano de 1869 provocaron algunos levantamientos sin éxito con el objetivo de acabar con el régimen. También la oposición social, el campesinado, que demandaba el reparto de tierras, sobre todo en Andalucía y Extremadura, las protestas populares contra el sistema de quintas, el aumento de precios y también el descontento en las fábricas. En esta época, gracias a las medidas democratizadoras y a la libertad de expresión, se difundieron por España las ideas de la Primera Internacional y empieza a consolidarse un
verdadero movimiento obrero en España. El último gran frente que debe afrontar la regencia es la guerra que se inicia en Cuba en 1868. La llamada Guerra de Independencia, que se inicia con el llamado Grito de Yara. En esta imagen podemos ver al líder independentista cubano Carlos Manuel Céspedes. España se vio obligada a enviar grandes contingentes de tropas para sofocar la rebelión independentista en la isla. Muchos soldados morían debido a las enfermedades tropicales. En esta imagen podemos ver la primera peseta nacional que se implantó en toda España en 1869. Como ya hemos señalado, uno de los motivos de la Revolución de 1868 fue la oposición popular al sistema de quintas. El ejército, los militares, habían ido adquiriendo un protagonismo cada vez mayor, sobre todo desde la Guerra de la Independencia contra Napoleón y en la época de la Constitución de Cádiz, que es cuando ya se crea un ejército de carácter nacional. A lo largo del siglo XIX y el siglo XX veremos que el ejército tendrá un peso político importante. Además, en esta época empieza a haber cambios en la oficialidad. Antes únicamente la nobleza podía acceder a puestos de oficial, pero poco a poco se van incorporando otras clases sociales, como por ejemplo y muy especialmente la burguesía. Con la llegada del Estado liberal se impone el reemplazo como sistema de reclutamiento y se tiende a implantar el servicio militar obligatorio. El ejército español se nutría a través del llamado sistema de quintas, llamado así porque una quinta parte de los jóvenes entre 18 y 24 años eran llamados a filas. El llamamiento se hacía a través de sorteo y se hacía un reparto por provincias. No obstante, el servicio se podía eludir mediante pago, un pago elevado de entre 1.500 y 2.000 pesetas. Este pago solo lo podían efectuar las familias más adineradas, con lo cual este sistema era particularmente injusto. Es por ello que uno de los gritos de la Revolución de 1868 y de otros levantamientos posteriores fue el de abajo las quintas, como podemos ver en la imagen. En este momento, España vivía una situación bastante peculiar, ya que había una constitución que declaraba que España era una monarquía constitucional parlamentaria, pero todavía no había rey. De hecho, la Constitución de 1869 es la única constitución de la historia de España que no menciona al rey de ese momento. Por lo tanto, las Cortes se apresuraron a buscar candidatos para ocupar el trono. Por lo que respecta a los Borbones, en este momento Isabel II acababa de abdicar y había dejado paso a su hijo, el expríncipe de Asturias, Alfonso, futuro Alfonso XII. No obstante, el general Prim pronunció su famosa frase: Borbones jamás, jamás, jamás. Y cerró el paso definitivamente a una hipotética restauración de la antigua Casa Real. Colateralmente estaba Antonio de Orleans, duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, ya que estaba casado con la hermana de la antigua reina Luisa Fernanda de Borbón. Antonio de Orleans tenía sobre todo el apoyo de los unionistas, de la antigua Unión Liberal. Otro candidato era Carlos de Borbón,
el autoproclamado Carlos VII, que únicamente tenía el apoyo de los carlistas. Más serias eran las candidaturas del príncipe alemán Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, cuya candidatura molestó a Francia y fue uno de los motivos del inicio de la guerra franco-prusiana. Por otro lado, Fernando de Sajonia-Coburgo, Fernando de Portugal, el rey viudo de Portugal, cuya entronización podría provocar en un futuro la unión de España con Portugal. Y por último, estaba el duque de Aosta, Amadeo de Saboya, hermano del rey de Italia. Aquí vemos caricaturas de la revista La Flaca, en la que se muestra cómo el gobierno provisional estaba, en cierto modo, subastando la corona de España. Aquí tenemos las imágenes de dos de los candidatos más serios, Fernando de Portugal y Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. Aquí tenemos a Antonio de Orleans, cuya candidatura finalmente no cuajó y que finalmente dio al traste debido a que Antonio de Orleans quedó muy desprestigiado después de matar a Enrique de Borbón, a un primo de Isabel II, en un duelo. Este duelo finalmente acabó con todas las posibilidades de Antonio de Orleans de llegar a ocupar algún día el trono de España. Aquí podemos ver a Isabel II abdicando desde el exilio en París en su hijo Alfonso, antiguo príncipe de Asturias, y que posteriormente se convertiría en rey con el nombre de Alfonso XII. Aquí tenemos al candidato de los carlistas, el autoproclamado Carlos VII, prácticamente rechazado por todas las ideologías políticas. Finalmente, como hemos dicho, el candidato designado fue el duque de Aosta, Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia, que era el rey que había conseguido la unificación de Italia. En este momento, la dinastía de Saboya gozaba de un gran prestigio, ya que habían conseguido la unificación de Italia y tenían fama de liberales. Amadeo de Saboya tenía sobre todo el apoyo de los progresistas, muy particularmente del general Prim. Además era un candidato joven, con 26 años de edad, y fue nombrado rey con el apoyo de 191 diputados de un total de 311. Básicamente lo apoyaron los progresistas y los unionistas. No obstante, nada más llegar a España, el Amadeo I se encontró con el asesinato de su principal valedor, el general Prim. El día 30 de diciembre, Amadeo de Saboya llegaba a España y su primer acto como monarca fue presidir el funeral de su propio presidente del gobierno y gran valedor. El asesinato del general Prim tuvo lugar en la calle del Turco. Y todavía presenta algunos puntos oscuros. Aquí podemos ver al nuevo monarca, Amadeo de Saboya, presidiendo el funeral de su presidente del gobierno. Amadeo de Saboya tuvo que afrontar la oposición de una gran parte de la clase política y de la sociedad española, de los partidarios del antiguo príncipe Alfonso, los alfonsinos, de los republicanos, pero también del movimiento obrero, de los carlistas y también y muy particularmente de la Iglesia Católica, descontenta con una constitución democrática que aprobaba, entre otras cosas, la libertad religiosa y además
la dinastía de los Saboya no caía muy bien entre el clero católico, ya que eran los que habían acabado con el poder temporal del Papa, ya que habían conquistado la ciudad de Roma, privando al Papa de su poder terrenal. En esta imagen se denuncia cómo las subvenciones del gobierno al clero servían para financiar a los carlistas. Una vez conseguido un nuevo monarca, se procedió a consolidar el régimen. Se conformó un primer gobierno presidido por el general Serrano y conformado por progresistas, unionistas y demócratas. Se formaron, sin embargo, nuevos partidos, siendo los dos principales, que habrían de ser el principal apoyo del nuevo gobierno, el Partido Constitucional y el Partido Radical. El Partido Constitucional estaba presidido por Práxedes Mateo Sagasta y agrupaba a progresistas conservadores y a miembros de la antigua Unión Liberal. Su objetivo y su lema era el orden y la estabilidad del país, y vendría a significar algo así como el centro derecha. En el centro izquierda tenemos al Partido Radical, presidido por Ruiz Zorrilla, que englobaba a progresistas de izquierda y demócratas. Este partido defendía la necesidad de avanzar en el desarrollo democrático e incluso la colaboración con los republicanos. A pesar de todo, el corto periodo del reinado de Amadeo de Saboya fue un periodo muy inestable, llegando a haber 6 gobiernos en 2 años y 3 elecciones, en las que la mayoría de la población ni siquiera participaba, siendo la abstención, como vemos, superior al 50%. Esto llevaría a la desintegración de los partidos del sistema. Aquí podemos ver a las dos principales figuras políticas de la monarquía de Amadeo de Saboya, Sagasta y Ruiz Zorrilla. En esta imagen podemos ver cómo los resultados de las elecciones que tuvieron lugar durante la monarquía de Amadeo de Saboya. En 1871, las elecciones que dieron una amplia mayoría a la coalición gubernamental, y después 2 elecciones en 1872 ganadas en primer lugar por el Partido Constitucional de Sagasta y a continuación unas nuevas elecciones que dieron mayoría a los radicales de Ruiz Zorrilla. No obstante, la oposición a la monarquía y los problemas que ésta hubo de afrontar se agudizaron. Los conservadores, los alfonsinos, liderados por Cánovas del Castillo, renunciaron a participar en las elecciones ya desde 1872, con el objetivo de dejar que el régimen se desgastase solo. Tenían el apoyo de la Iglesia y de la alta burguesía, ya que defendían el proteccionismo frente al librecambismo que arruinaba a la industria nacional. Y también tenían el apoyo de los dueños de esclavos en las colonias. Este apoyo se manifestaba en el llamado Círculo Hispano Ultramarino. Por otro lado, estaba la oposición de los carlistas, que en 1872 empezaron una nueva guerra. Los carlistas querían instaurar en el trono a Carlos VII y restaurar los antiguos fueros. En poco tiempo llegaron a controlar amplias zonas e incluso llegaron a crear una capital en Estella, también llamada Lizarra. No obstante, en ningún momento llegaron a controlar ciudades importantes. Por otra parte, en Cuba continuaba la Guerra de los 10 años, que enfrentaba a los partidarios de la Unión con España con los nacionalistas. Los nacionalistas
hicieron también bandera de la abolición de la esclavitud, mientras que los partidarios de la unión con España eran sobre todo los propietarios azucareros y la alta burguesía. Por último, también estaban los movimientos de oposición republicanos y obreristas. Como ya hemos dicho, en este momento, en estos años, llegan a España las ideas de la Primera Internacional y empiezan a difundirse las ideas socialistas y anarquistas. En este estado de cosas, Amadeo de Saboya se ve obligado por las circunstancias a abdicar el 10 de febrero de 1873 y un día después se proclama la República. En este largo texto podemos ver la proclama del rey Amadeo de Saboya, por la cual renuncia a sus derechos a la corona de España y manifiesta a la nación su propósito de partir al exilio. Un día después de la abdicación de Amadeo de Saboya, las Cortes españolas proclamaron la Primera República, a pesar de que en las Cortes había todavía una mayoría monárquica. Únicamente de los 391 diputados, 78 eran republicanos convencidos. No obstante, cuando se votó el régimen político, 258 diputados votaron a favor de la República y solo 32 votaron en contra. Las causas son variadas. Los monárquicos buscaban una salida de emergencia y optaban por ensayar un nuevo sistema de gobierno, ya que en este momento todavía nadie quería una hipotética restauración de la dinastía de los Borbones. Los republicanos, por su parte, vieron aquí una oportunidad única para romper con el sistema anterior y reformar el Estado. Para todo ello tomaban el ejemplo de Francia, donde se había instaurado la Tercera República después de la derrota de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana. En esta imagen podemos ver una representación alegórica de la República y de los beneficios que iba a traer, especialmente en el campo de la economía y de la educación. Aquí tenemos el discurso de Emilio Castelar en el Congreso diciendo que a lo largo de todo el siglo XIX España había atravesado por todos los tipos de monarquía posibles. La monarquía absoluta o tradicional, que murió con Fernando VII, la monarquía parlamentaria, que murió con Isabel II, y la monarquía democrática, que fracasó con Amadeo de Saboya. Por lo tanto, la evolución de las circunstancias obligaban a ensayar el sistema republicano. En el corto periodo de tiempo que duró, apenas unos 11 meses, la Primera República Española contó con 4 presidentes del gobierno: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. El primer gobierno, el del republicano federal Figueras, contó con ministros republicanos y radicales. En un primer momento se mantuvo la Constitución de 1869, aunque se le eliminaron los artículos monárquicos y se procedió a la convocatoria de Cortes Constituyentes para aprobar una nueva Constitución, ya que había que decidir si la República era unitaria o federal, entre otras cosas. Como ya hemos visto al inicio de este vídeo, los federalistas mayoritarios se dividían en benévolos e intransigentes. Los benévolos eran aquellos que apoyaban al gobierno y defendían la revolución desde arriba, y los intransigentes defendían
la insurrección armada y la llamada revolución desde abajo. Todo esto ocurría en medio de una gran inestabilidad, con revueltas populares, manifestaciones, ocupaciones de ayuntamientos, la formación de juntas revolucionarias y las reivindicaciones obreras. En este largo texto, Pi y Margall explica cómo se produjo la llegada de la República a España. Las elecciones que tuvieron lugar en 1873 otorgaron una mayoría aplastante a los republicanos federales. No obstante, el resultado no reflejaba del todo la voluntad nacional, ya que la abstención fue superior al 60%. No obstante, estas Cortes empezaron la redacción de una nueva Constitución. El presidente Figueras, ante la inestabilidad política, dimitió y fue sustituido por Pi y Margall, que hizo bandera del lema Orden y Progreso para tratar de tranquilizar a la población. La nueva Constitución tomaba como modelo la de 1869, ampliaba los derechos y libertades, mantenía la soberanía popular, también el sufragio universal masculino, establecía unas Cortes bicamerales, con Congreso y Senado. No obstante, el Congreso tenía preponderancia y el Senado no tenía iniciativa legislativa y quedaba únicamente como una Cámara de representación territorial. Se mantenía la libertad de culto y se declaraba la separación total entre la Iglesia y el Estado. España se constituía como una república federal compuesta por 17 estados, incluidos Cuba y Puerto Rico. Se otorgaba una amplia autonomía a los ayuntamientos y los estados regionales, y cada uno de estos estados tendría su propia constitución. En esta imagen vemos la alegoría de la República luchando contra los carlistas, personificados en el árbol de Guernica, símbolo de las libertades y de los fueros vascos. En este mapa podemos ver cómo iba a ser la estructura territorial de España, con un total de 17 estados, entre los que se incluían Cuba y Puerto Rico. No obstante, en el terreno militar, la Primera República hubo de afrontar diversos frentes. En primer lugar, la Tercera Guerra Carlista. Los carlistas se habían hecho particularmente fuertes en el norte, en la zona de Navarra, País Vasco, interior de Cataluña y la zona del Maestrazgo. Especialmente en la zona de Navarra y País Vasco, a pesar de que no llegaron a controlar las capitales provinciales, los carlistas llegaron a conformar casi un auténtico estado, con moneda propia, con universidades, etc. Llegando incluso también a acuñar moneda propia, como ya hemos dicho. Su conocimiento del terreno les permitía esquivar la acción de las tropas del gobierno republicano. Por lo que respecta a la Guerra de Cuba, la burguesía de La Habana empezó a apoyar cada vez de forma más fuerte la restauración de la monarquía. El gobierno de la República aprobó la supresión de la esclavitud, pero solo en Puerto Rico. Y tenía el proyecto de intentar acabar con la esclavitud también en la propia Cuba, pero en esta isla todavía los grandes propietarios de esclavos tenían todavía mucho poder. Otro frente fueron
Los llamados cantones. Para entender el surgimiento del cantonalismo tenemos que ir a la propia esencia de la ideología republicana federal, que defendía la revolución desde abajo, sobre todo la facción de los llamados intransigentes. A esta ideología republicana federal se suma la llegada del internacionalismo obrerista, es decir, las ideas de la Primera Internacional, particularmente las ideas anarquistas. Un lugar donde arraigaron fuertemente estas ideas fue la ciudad de Alcoy, donde tuvo lugar la llamada Revolució del Petroli, que fue muy nombrada internacionalmente, ya que se saldó con varios muertos, entre ellos el propio alcalde de la ciudad, asesinado por los sindicalistas. Según la ideología republicana federal, el Estado debía organizarse de la siguiente forma. Los ciudadanos libremente, en una interpretación extrema del contrato social de Rousseau, debían unirse libremente en municipios. Estos municipios se agruparían libremente en cantones, estos cantones en provincias, las provincias en estados regionales y, por último, los estados regionales se agrupaban libremente en el llamado Estado federal. Poco a poco se fueron proclamando cantones a lo largo de España, que, sin embargo, empezaron a funcionar casi como estados independientes. El primero de ellos fue el de Cartagena, y a él le siguieron otros por todo el sur peninsular y la costa mediterránea: Sevilla, Cádiz, Granada, Alicante, Orihuela, Jumilla, Alcoy, Torrevieja y también otros. Todo esto provocaría una honda crisis. El presidente Pi y Margall se negó a enviar al ejército para reprimir la revuelta y tuvo que dimitir. Fue sustituido por Salmerón, que envió al ejército, logrando reprimir el movimiento cantonalista, excepto Cartagena, pero se negó a firmar sentencias de muerte y por ello hubo de dimitir. Fue sustituido por el unitario Castelar, que sí que firmó estas sentencias de muerte y empezó a gobernar de forma autoritaria, a golpe de decreto. A pesar de que esto le valió el apoyo del ejército, Castelar perdió el apoyo del Parlamento y fue destituido por las Cortes. Aquí podemos ver los principales focos cantonalistas en España. Aquí la tumba de Nicolás Salmerón, que dejó el poder, como dice su lápida, por no firmar una sentencia de muerte. Aquí tenemos dos cuadros de la llamada Revolució del Petroli de Alcoy, que, como ya hemos dicho, se saldó con la muerte, en circunstancias no del todo aclaradas, del propio alcalde de la ciudad. Como ya hemos dicho, Castelar fue destituido por la mayoría federal en las Cortes y se procedió a la votación de un nuevo presidente, que iba a ser el valenciano Eduardo Palanca. No obstante, el ejército no estaba de acuerdo en continuar con este sistema de gobierno y el general Pavía dio un golpe de Estado, entró en las Cortes y obligó a marcharse a los diputados. Todo esto en medio de una escasa resistencia. Se formó un nuevo gobierno de carácter autoritario, que se podría calificar casi como una dictadura, presidido por el general Serrano. Este gobierno estaba compuesto por antiguos progresistas y antiguos miembros de la Unión Liberal. Gobernó de forma autoritaria, sin un parlamento,
Entre otras medidas, ilegalizó al Partido Federal, suspendió ayuntamientos y diputaciones, suprimió la libertad de prensa, tomando siempre como modelo la Francia del general MacMahon. Poco a poco los conservadores empezaron a reclamar con mayor insistencia el retorno de los Borbones. Y finalmente esto se produjo a raíz del pronunciamiento del general Martínez Campos el día 29 de diciembre de 1874 en la ciudad de Sagunto. Este pronunciamiento del general Martínez Campos fue secundado por otros líderes militares a lo largo de la geografía peninsular y así se produjo la vuelta de los Borbones a España en la persona de Alfonso XII como nuevo rey de España.